Espondiloartropatías seronegativas o espondiloartritis comprende un grupo de enfermedades que tienen características clínicas, radiológicas y genéticas en común. Lo más importante es tener el concepto de la espondiloartritis. Este grupo de enfermedades la podemos dividir en dos grandes ramas. La rama con afectación axial, predominantemente sacroiliacas y columna vertebral, y con manifestación de inflamación articular periférica. Por otro lado, tenemos dos grandes conjuntos donde tenemos las formas indiferenciadas y otra forma de afectaciones axiales no radiográficas, que después veremos cuál es la característica de estas enfermedades. Estos cuatro grupos de enfermedades que vemos aquí, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, en sus varias formas que existen de presentación clínica, las espondiloartritis asociadas a enfermedades intestinales crónicas, la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y las artritis reactivas, todas, como ustedes pueden ver en esta imagen, tienen algunas características que comparten, pero tienen sus diferencias. Por ejemplo, la artropatía psoriásica con predominancia de afectación articular periférica y la espondilitis anquilosante con predominancia de afectación axial radiográfica. La artritis reactiva es un grupo de patologías desencadenadas por un efecto posinfeccioso a origen ureteral, conjuntival o digestivo, y las enfermedades intestinales crónicas en un porcentaje variable pueden tener expresión de espondiloartritis. Estas enfermedades, todas estas cuatro ramas, las formas indiferenciadas y algunas formas no radiológicas, comprenden manifestaciones clínicas de espondilitis, inflamación a nivel vertebral, sacroileitis, inflamación de las articulaciones sacroilíacas, afectación oligoarticular predominantemente asimétrica de miembros inferiores, la entesopatía o entesitis, que es la afectación de los sitios de inserción de tendones y ligamentos en su respectiva inserción ósea, la dactilitis o dedo en salchicha, que lo pueden encontrar así, donde hay un gran componente de inflamación de los dedos por compromiso de las vainas tenosinoviales, y la uveitis, de característica uveal anterior, es decir, uveitis anteriores agudas principalmente. Y como dije al principio, comparten algunas cuestiones genéticas. En muchas de estas enfermedades existe antígenos de histocompatibilidad como el B27, que se presenta con mucha frecuencia, específicamente en la espondilitis anquilosante, con mayor cantidad de pacientes, cerca del 95 a 97% de los pacientes presentan el antígeno de histocompatibilidad HLA-B27, un patrón de afectación de mecanismos de inflamación mediado principalmente por el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 23 y 17, el TNF mediado por T-helper 1 y estas citoquinas mediadas por T-helper 17 en forma relevante. El grupo europeo en el año 91, que estudia las espondiloartropatías, intentó hacer una clasificación con una sensibilidad y especificidad cercana al 87%, esto lo podemos considerar bastante elevado, para poder clasificar este grupo de enfermedades que no tienen características por ahí tan anatomopatológicas específicas. Entonces, para clasificarla dentro de este grupo y como para tomar alguna medida terapéutica y diagnóstica y seguimiento, se diferenciaron dos grandes grupos: las que predominaban el dolor inflamatorio espinal, que después voy a explicar bien cuáles son las características para que se cumpla este criterio, o que se presentan específicamente como sinovitis asimétricas de miembros inferiores, o no necesariamente, pero con predominio en miembros inferiores. Estas dos ramas, más alguna de estas características, historia familiar positiva previa, por ejemplo, de una psoriasis o una artritis psoriásica, de enfermedad inflamatoria intestinal, uretritis, cervicitis, diarrea aguda dentro del último mes,
un dolor alternante a nivel glúteo, migrante, predominio nocturno, la entesopatía y la sacroileitis, podíamos clasificarlo como el paciente está incorporado a este grupo. Esto no define la enfermedad específica, por ejemplo, si es una espondilitis anquilosante o una artritis psoriásica, pero sí podemos orientarnos a investigar y hacer el seguimiento para tratar de llegar después al diagnóstico definitivo. La enfermedad patrón de este grupo es la espondilitis anquilosante, una enfermedad ancestral de muchos años de evolución con distintos nombres. En la segunda mitad del siglo XX ya fue clasificada y se hicieron criterios específicos para la espondilitis anquilosante, que es la patología que más voy a tratar de explicar en esta primera charla, que serán dos, y después la artropatía psoriásica. Estas dos son las más frecuentes y las que tenemos un tratamiento y un diagnóstico bastante precoz hoy en día con los métodos de estudios. Después, las formas asociadas a enfermedades intestinales inflamatorias crónicas, como el Crohn y la colitis ulcerosa. A veces hay que buscar las afectaciones articulares para tratar de interpretarlas como tal, como espondiloartropatía. A veces predomina solamente las manifestaciones digestivas, u otras extraarticulares a otro nivel, como la uveitis, por ejemplo, o edema nodoso. Y las artritis reactivas, que son un grupo de enfermedades que en general predomina la manifestación periférica y no tanto la afectación axial, que ocurren después de enfermedades de tipo intestinales, causadas generalmente por Campylobacter, Klebsiella, y a nivel ureteral por Ureaplasma urolithicum o algunas otras bacterias de origen infeccioso. A nivel conjuntival también a veces afectan produciendo conjuntivitis. ¿Qué prevalencia tienen estas enfermedades? Bueno, es relativo, depende del grupo etario, depende del grupo genético y del origen étnico de las personas. Podemos decir que en general la espondilitis anquilosante predomina en varones antes de los 40 años es uno de los criterios, y la artropatía psoriásica puede variar entre el 7 y el 40% de los pacientes con alguna forma de psoriasis, y la edad de inicio es variable también, pero generalmente a mediana edad se empiezan a presentar manifestaciones de tipo de afectación espondiloarticular o articular periférica. Entonces, tenemos las 6 formas de las espondiloartritis. La espondilitis anquilosante como enfermedad patrón, la artropatía psoriásica con sus variantes, que la explicaré en la segunda parte de la charla, la artritis reactiva, las artritis relacionadas con enfermedad inflamatoria intestinal, una forma juvenil que se comporta en general como una espondilitis anquilosante, pero de inicio antes de los 16 años, por una cuestión de clasificación. También esta, a diferencia del resto, tiene a veces bastante expresión a nivel femenino, y las espondiloartropatías indiferenciadas, llamando como tales a aquellas que no cumplen con estos criterios específicos de esta enfermedad, pero que tienen rasgos comunes. La definición o la búsqueda de estas enfermedades llevó a dos grandes ramas. La rama de la afectación periférica, que podemos considerar como artritis, entesitis o dactilitis, más alguna de las otras manifestaciones, que pueden ser esas mismas. Por ejemplo, si tiene artritis, entesitis y dactilitis, podemos decir que tiene una espondiloartropatía periférica, o que tenga alguna de estas y, por ejemplo, una uveitis, un paciente con artritis y uveitis, podemos empezar a pensar que pueda tener una espondiloartritis, con manifestaciones periféricas, sin hasta ese momento afectación axial, con psoriasis, con las enfermedades inflamatorias intestinales, que tenga un antígeno HLV27 positivo, y un paciente con artritis con HLV27 positivo orienta hacia el grupo de espondiloartropatía periférica. Y por último, una sacroileitis en la imagen. Si bien ya estamos hablando de afectación periférica, ya el componente sacroiliaco estaría hablando de una forma axial también. Y la imagen ha cambiado hoy en día. El uso de la resonancia permite un diagnóstico mucho más precoz que el clásico y actual y vigente,
criterio de clasificación de espondilitis anquilosante por imagen radiográfica de pelvis en una panorámica de pelvis. Otra forma de llegar al diagnóstico de estas enfermedades es que el paciente no se presente con una artritis periférica, sino con un dolor lumbar crónico, considerado como tal el que dura más de 3 meses. Y una de las características es que sea antes de los 40 o 45 años. Es muy común el dolor lumbar crónico en las personas, en la población. Lo que pasa es que estas características de este dolor es diferente. Es un dolor de tipo inflamatorio, que en la diapositiva que viene voy a explicar las características que tiene que cumplir este dolor lumbar para ser considerado de origen inflamatorio y que oriente a este tipo de patología. Entonces, un paciente que se presente con dolor lumbar crónico de más de 3 meses, antes de los 40, 45 años de edad y de características inflamatorias, buscaremos un lado de imagen o un lado clínico para tratar de clasificarlo como espondiloartropatía. Desde el lado de la imagen, que tenga imagen radiográfica de sacroiliitis por radiografía o resonancia, que después voy a mostrar imágenes y especificar qué son, o un brazo clínico, que el paciente con este dolor lumbar crónico de tipo inflamatorio más HLV27 más alguno de los otros criterios de espondiloartritis podrá cumplir los criterios de espondiloartropatía seronegativa o de espondiloartritis. La espondilitis anquilosante tiene sus propios criterios que han sido modificados con el tiempo y que hoy en día se siguen utilizando. El inconveniente de estos criterios es que muchas veces para lograr el criterio radiográfico, que tiene que estar, se requieren muchos años a nivel radiográfico clínico de radiografía. La resonancia ha permitido que esto pueda utilizarse con mucho mayor frecuencia, hay mucho más disponibilidad de equipos de resonancia y se ha definido ya cuáles son los criterios por resonancia para valorar esto, que después también mostraré una imagen de cuáles son los grados 1, 2, 3 y 4 de afectación sacroilíaca. Desde el punto de vista clínico, lo que caracteriza es entonces el dolor lumbar bajo, con rigidez, que mejora con el ejercicio y no con el reposo. Esa es una de las características del patrón inflamatorio típico. Responden muy bien a antiinflamatorios, mejoran con el movimiento. Y la limitación de los movimientos de la columna lumbar y la expansión torácica. Pero esto muchas veces es tardío. Los criterios de afectación lumbar de tipo inflamatoria, hay varios criterios de Kalin, de Berlín y el del grupo de expertos del grupo de espondiloartropatías. Comparten más o menos las mismas características. El inicio general precoz, algunos 40 años, 30 años o antes de los 40 años de vuelta como el grupo ASAS. El inicio insidioso, es decir, no es un inicio abrupto, sino que es paulatino, que mejora ese dolor con el ejercicio, no mejora con el reposo y mejora con el movimiento. En algunos otros criterios utilizan el dolor glúteo alternante y la respuesta a antiinflamatorios también sería considerada de importancia. La movilidad espinal, ¿cómo la evaluamos? En la expansión torácica hay tablas de clasificación porque depende de la edad, del grupo étnico también, pero hay una limitación en la expansión de la caja torácica. Y a nivel lumbar es un test muy fácil de usar, muy simple, que usamos siempre, que es el test de Joubert, que es trazar una línea con una lapicera a nivel de la articulación entre la primera sacra y la quinta lumbar. A partir de ahí trazar con una cinta blandita hacia arriba 10 centímetros, hacer otra segunda marca y pedirle al paciente que haga una flexión anterior, como en este caso, y evidenciar la limitación de la expansión, que normalmente esta cinta tiene que girar hacia arriba o correrse más de 5 centímetros. Si no corre más de 5 centímetros, es decir, si no llega a los 15 centímetros de movimiento, podemos considerar que hay una limitación a la flexión y es un dato clínico
de importancia en la evaluación de la limitación funcional.